el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. A los justos los guía su integridad, a los infieles los destruye su perversidad. En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los malvados. La justicia de los íntegros los libra, pero la codicia atrapa a los traidores. Muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. El justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados perecen, hay gran regocijo. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Sin dirección, la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir seguro. La mujer bondadosa se gana el respeto. Los hombres violentos solo ganan riquezas. El que hace bien a otros se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su recompensa. El que es justo obtiene la vida. El que persigue el mal se encamina a la muerte. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complacen los que viven con integridad. Una cosa es segura: los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Los deseos de los justos terminan bien, la esperanza de los malvados termina en ira. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. El que madruga para el bien halla buena voluntad. El que anda tras el mal por el mal será alcanzado. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. El que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el sabio salva vidas. Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuánto más los impíos y los pecadores. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. El hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. Nadie puede afirmarse por medio de la maldad, solo queda firme la raíz de los justos.
La mujer ejemplar es corona de su esposo. La desvergonzada corroe los huesos. En los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Los malvados se derrumban y dejan de existir, pero las familias de los justos permanecen. Al hombre se le alaba según su sabiduría, pero al de malos pensamientos se le desprecia. Vale más un despreciado con criado que un vanaglorioso sin pan. El justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es cruel. El que trabaja su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es falto de juicio. El codicioso anhela el botín de los perversos, pero la raíz de los justos da fruto. En el pecado de sus labios se enreda el malvado, pero el justo sale del aprieto. Cada uno se sacia del buen fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El testigo veraz declara lo que es justo, pero el testigo falso engaña. El charlatán hiere con la lengua con una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. En los que planean el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complacen los que actúan con lealtad. El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero del corazón de los necios brota necedad. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lo hace errar. El perezoso no pone a azar lo que ha cazado, pero el diligente ya posee una gran riqueza. En el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El perezoso codicia y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. El justo aborrece la mentira. El malvado acarrea vergüenza y deshonra. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay quien lo reprenda. La luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como lámpara apagada. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece.
La esperanza que se demora aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel lo lleva a su destrucción. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. El mensajero malvado se mete en problemas. El enviado confiable trae sanidad. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. En el campo del pobre hay abundante comida, pero ésta se pierde donde hay injusticia. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. El justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. El que va por buen camino teme al Señor. El que va por malos caminos lo desprecia. De la boca del necio brota arrogancia. Los labios del sabio son su propia protección. Donde no hay bueyes el granero está vacío. Con la fuerza del buey aumenta la cosecha. El testigo veraz jamás miente. El testigo falso propaga mentiras. El insolente busca sabiduría y no la halla. Para el entendido el conocimiento es cosa fácil. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero entre los íntegros hay buena voluntad. Cada corazón conoce sus propias amarguras, y ningún extraño comparte su alegría. La casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Hasta de reír se duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristezas. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. El inexperto cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El iracundo actúa neciamente y el malvado es odiado. Herencia de los inexpertos es la necedad, corona de los prudentes, el conocimiento. Los impíos ante las puertas
Los malvados se postrarán ante los buenos, los impíos ante las puertas de los justos. Al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. Es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Pierden el camino los que planean el mal, pero hallan amor y verdad los que hacen el bien. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. La corona del sabio es su riqueza, la de los necios, su necedad. El testigo veraz salva vidas, pero el testigo falso miente. El Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. Gloria del rey es gobernar a una gran población. Un príncipe sin súbditos está arruinado. El que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El malvado cae por su propia maldad. El justo, aun en su muerte, halla refugio en Dios. En el corazón de los entendidos mora la sabiduría, pero los necios ni siquiera la conocen. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. El rey favorece al siervo inteligente, pero descarga su ira sobre el sinvergüenza. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La lengua de los sabios adorna el conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua perversa deprime el espíritu. El necio desprecia la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia. En las ganancias del malvado, grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. El corazón de los necios ni piensa en ello. El Señor aborrece los sacrificios de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Para el descarriado, disciplina severa. Para el que aborrece la corrección, la muerte. Muerte y destrucción están abiertas ante el Señor, cuanto más los corazones humanos. Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. El corazón entendido va tras el conocimiento.
La boca de los necios se nutre de tonterías. Para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz, todos son de fiesta. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Más vale comer verduras sazonadas con amor que toro engordado con odio. El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Al necio le divierte su falta de juicio, el entendido endereza sus propios pasos. Cuando falta el consejo fracasan los planes, cuando abunda el consejo prosperan. Es muy grato dar la respuesta adecuada, y cuando es oportuna, aún es más grato. El sabio sube por el sendero de vida para librarse de caer en los dominios de la muerte. El Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intactos los linderos de las viudas. El Señor aborrece los planes de los malvados, pero se complace en las palabras puras. El ambicioso acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Una mirada radiante alegra el corazón, y las buenas noticias renuevan los huesos. El que atiende a la reprensión que da vida, habitará entre los sabios. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos mientras seguimos recorriendo el libro de Proverbios. Que el Señor te guarde y bendiga. Hasta nuestra próxima reflexión.